Hola, buenas noches. Nosotros somos el cual está conformado por Sid Mendoza Paola Fernanda, Espinosa Macías Nancy y Moctezuma Aragón Manuel. Bueno, como introducción tenemos que en el sector aeroportuario existen muchos riesgos que pues, muchas veces van de la mano con descuidos de los trabajadores, ¿no? O por falta de capacitación o de algún equipo especializado dentro de este sector. En esta exposición vamos a analizar en específico dos accidentes que son de los más pues graves, ¿no? De la aviación y pues todo lo que dejó atrás esos accidentes y cómo afectó a a la industria y a las familias más que nada también. Bueno, el primer accidente es sobre 349 fallecidos, que fue la colisión aérea de Chakin Dari. Fue un accidente que fueron dos aviones en los cuales se estrellaron en la India. Se consideró una de las peores colisiones que han pasado en la aviación, ya que no quedó ningún sobreviviente y tuvo más de 351 fallecidos. Bueno, más que nada, los movimientos previos a la colisión dicen que esto sucedió un 12 de noviembre de 1996. El avión kazajo se disponía a aterrizar en el aeropuerto, mientras que el árabe despegaba. Y bueno, el control del tráfico aéreo indicó al piloto kazajo que tenía otro avión a 14 millas de distancia. Y bueno, aquí fue donde vino la colisión entre los dos aviones. Eh, la investigación marca que los dos aviones se desplazaban a 480 kilómetros por hora y con una fuerza que es 700 veces superior a un choque automovilístico. Entonces, la gravedad de la colisión, pues sí es bastante alta, ¿no? Por otro lado, se observó que el controlador tenía dos puntos que después se convirtió al mismo tiempo, bueno, más bien se desaparecieron del radar, ¿no? Entonces, pues obviamente la colisión fue bastante fuerte. Había personas en la región de Charqui Dadri observando qué sucedía porque pues tenía una inmensidad bastante alta ese choque. Bueno, el choque sucedió alrededor de las 6:40 p.m. y se observaron enormes trozos que aterrizaron en diferentes cultivos, como ya lo dijo mi compañero, de las aldeas más cercanas. Abarcó aproximadamente 9.5 kilómetros, por lo cual nos da a entender pues que sí fue bastante grande esta catástrofe que sucedió. Fue muy grande, ya que muchas personas pues al momento de percibir todo esto, mencionaban que se veían como dos bolas de fuego que emergían de las nubes. O sea, era algo muy impresionante que estaba pasando. Y bueno, para no hacerse esperar, este, las secuencias y investigación se hizo presente, ya que, bueno, poco después de este accidente, los servicios de emergencia y la prensa se hicieron presentes en la zona del caos y, bueno, presenciando un verdadero tráfico. Y bueno, la mayoría de las víctimas eran entre ellos ciudadanos indios, 747 eran árabes y bueno, eran 312 personas a bordo, mientras que esta aeronave era de, de casaja de mucho mayor tamaño, apenas alcanzaba los 39 pasajeros.
Y bueno, dentro de la investigación tras este suceso, pues formularon varias hipótesis de distintos investigadores especializados. Una es que habían dado instrucciones de unidades inglesas en lugar de metros sobre el nivel de mar. Tráfico aéreo indicó a las dos aeronaves que ascendieran y descendieran a determinado nivel. Eh, eh, Como sabemos, en el sector aeroportuario se maneja el nivel en pies. Entonces esto hizo que pues chocaran las dos aeronaves porque pues, las indicaciones eran las mismas para ambas, ¿no? Entonces, eh, aparte de que la tripulación de Kazaja no entendía también el inglés, pues esto es una mayor confusión, aunado a que pues eran las instrucciones casi idénticas, ¿no? Y eso resultó en la catástrofe que ya conocemos. Bueno, también se mencionaba que una de las cosas que impactó mucho sobre este choque de dos aeronaves que fueron al mismo tiempo, pues fue la falta de tecnología que en ese tiempo no se tenía muy bien. Era un papel que jugaba muy importante, pues ya que las aeronaves no tenían a lo mejor ciertos equipos para que pudieran alertar que los dos aviones iban a impactarse al mismo tiempo. Sin embargo, se mencionaba que iban a pasar de un lado a otro, pero al no tener estas tecnologías suficientemente desarrolladas, pues simplemente era como una especulación cuando ellos sabían pues que el peligro era muy alto, ya que podían impactarse estas dos pues naves, y fue lo que pasó por falta de muchas tecnologías que no existían en esos tiempos. Y bueno, después se determinó que el principal responsable que había, el cual había provocado que este desastre ocurriera, era el piloto kazajo, ya que decidió descender a más de 15.000 millas, perdón, 1.000 pies, sin autorización de la torre de control. Dada la carencia de las mejoras tecnológicas, no había forma de que las aeronaves se encontraban a una altitud correcta. Y bueno, ese es nuestro primer accidente. Aquí comenzamos con el segundo, que son los 301 fallecidos en el vuelo 163 de Saudia, esto en Arabia Saudita. Bueno, la historia nos dice que ocurrió el 19 de agosto de 1980, cuando el avión realizaba el vuelo Lockheed L-1011 Three Star. Y bueno, sucedió tras haber aterrizado por contratiempos en el antiguo aeropuerto Riyadh. Pues de repente se incendió como todo el avión y pues empezaron no hubo manera de que los rescatistas pues entraran al avión para rescatar a las personas a bordo, y eso suscitó que pues todas las personas a bordo fallecieran, unas por inhalación de humo y otras por las quemaduras del incendio. Bueno, también menciona que la aeronave involucrada en el accidente era la de Lockheed L-1011, que fue registrada, como dijo mi compañero, en Arabia Saudita, que hizo su primer vuelo el 13 de julio de 1979 y fue entregada a Saudita el 21 de agosto de 1979. Bueno, este vuelo, el cual fue el 163 de Saudia, fue un vuelo programado entre Karachi y Jeddah con escala de Riyadh, llevado a cabo el día 19 de agosto de 1980. El avión se incendió en el antiguo aeropuerto de Riyadh. Tras haber aterrizado, el fuego acabó con la vida de 301 pasajeros, los cuales fueron ocupantes de esta aeronave. Y bueno, como parte de la tripulación, que fue como
un detonante para este accidente fue el capitán de vuelo era Mohamed Ali Kouter, de 38 años, perdón. Fue contratado por Saudia en 1965 y pues ya tenía bastante experiencia volando aviones, como el Douglas DC-3, DC-4, McDonnell Douglas DC-9, entre otros aviones, entonces tenía un poco más experiencia en, en volar, ¿no? Bueno, los registros de Kotler describían como un aprendiz lento que necesitaba de una capacitación más adecuada. Tuvo 7.674 horas de vuelo, incluidas 388 horas en el True Star. El primer oficial era Sami Abdullah Jassamine, de 26 años, que se incorporó a la aerolínea en 1977 y anteriormente había trabajado como aprendiz. El accidente como tal nos dice que la primera parte del vuelo desde Karachi a Riyadh se desarrolla con toda normalidad y a partir de las 18 horas la tripulación de la cabina recibe la autorización para despegar rumbo a Jeddah. 6 minutos después del despegue, una alarma suena en la cabina indicando un incendio en las botellas de carga. Esto provoca como tal el incendio que desprende el avión. Y bueno, nos dice que los procedimientos iniciales fueron totalmente normales. Sin embargo, en ningún momento se avisó a la torre de control de Riyadh sobre los problemas que tenían a bordo, ¿no? Entonces, el ingeniero del vuelo se dirige a la parte trasera del avión para verificar si efectivamente había algo anormal. Regresa a la cabina a informarle al capitán que había humo a bordo. Sin embargo, el capitán no le vuelve a pedir al ingeniero de vuelo que se dirija a verificar si realmente había un incendio en la parte de atrás del avión. Pues dice que habían transcurrido 5 minutos desde la primera alarma de que ya se había alertado. Después reciben la autorización para retornar, pero ocurre otro problema. Debido al fuego, los cables del motor 2 se habían torcido, lo que hizo que la placa de mandos de ese motor quedara inoperable. Posteriormente, ese motor se apagó durante la aproximación. Y bueno, con los dos reactores restantes, la tripulación logra el aterrizaje. Una vez en la pista, con el avión detenido, las unidades de rescate estaban dispuestas a iniciar la labor de rescate. Esto era para sacar a los pasajeros, pero la orden de evacuación no llegaba desde la cabina, ya que los motores seguían encendidos y apagados. Encendidos y apagarlos era imposible, ya que los cables estaban dañados. Bueno, entonces aquí es donde el capitán vuelve a dar como una instrucción que el proceso de salida se hiciera con los motores apagados forzosamente, ¿no? Y fue como el segundo error que cometió pues ese día, ya que cuando dio la autorización de abrir las puertas, ya que supuestamente los motores estaban apagados, pues las puertas de salida pues no se abrieron, ¿no? Por lo que, como les comentábamos al inicio, los bomberos no pudieron entrar, los equipos de rescate tampoco. Ya era tarde y los 287 pasajeros, los 11 sobrecargos y 3 miembros de la tripulación, pues ya habían fallecido debido a la falta de capacitación y de reacción en este caso, el capitán que dio dos órdenes
equivocadas y pues eso suscitó a la catástrofe que ya conocemos. Bueno, y como parte de la investigación se reveló que el incendio había comenzado en el compartimiento de la carga del C3 en popa. El fuego fue lo suficientemente intenso como para quemar el piso de la cabina, lo que provocó que los pasajeros sentados en esa área de la cabina avanzaran antes del aterrizaje. Y bueno, aquí los funcionarios sauditas encontraron dos estufas de butano en los restos quemados del avión y en un extintor de incendios, usando cerca de uno de ellos. Una de las primeras teorías fue que el incendio comenzó en la cabina de los pasajeros cuando un pasajero usó su propia estufa de butano para calentar agua para el té. La investigación no encontró evidencia para apoyar esta teoría. Y bueno, como conclusión, sabemos que en este sector aeroportuario es importante, creemos que es importante la capacitación constante del personal que está a cargo de los vuelos, ¿no? Es decir, todo piloto, todo sobrecargo, todo aquel que esté relacionado con el avión, pues tiene que tener una capacitación constante, ya que por decisiones equivocadas, pues se pone en riesgo la vida de los viajeros, ¿no? Que es lo que pasó en este en este segundo accidente que les compartimos. Y bueno, también hay que poner como énfasis, ¿no? En los mantenimientos que le dan a los aviones, porque independientemente de estos dos casos, ha habido casos que son por fallas del motor y ya estando en el aire, que son los que provocan los accidentes, no tanto el error humano, sino pues, la falla en algún motor, en la máquina, etcétera, pues puede provocar estos accidentes. Entonces sí es como muy puntual hacer énfasis en este aspecto también, para tener también una manera rápida de actuar y que no se ponga a riesgo al viajero, que es lo más importante. Y cabe mencionar que actualmente la tecnología ya ha avanzado. Este, bueno, aquí en su defecto ya no se usan tanto las estufas que tanto se mencionan en el segundo accidente, y bueno, ya las podemos sustituir por a lo mejor cosas que son de riesgo, pero con riesgo, con precaución, yo creo que es de menor riesgo. Y bueno, ya todo como que va avanzando, y el riesgo que antes corrían las tripulaciones, pues ya se ha reducido con el avance tecnológicos, con la cultura ya de las propias empresas para capacitar a los pilotos, para reaccionar de manera espontánea, y no en dado caso que vuelva a pasar algo, sepan cómo reaccionar. Se le da capacitación también a los usuarios, de la manera en la que pueden, sí, en la manera de cómo pueden prever un accidente, en este caso como el que se hizo en el accidente 2. Y pues ya en la siguiente presentación aparece en la bibliografía. Y pues eso es básicamente lo que hablamos de la exposición de unos accidentes pues que fueron anteriormente muy catastróficas y pues dejaron a lo mejor un gran impacto en la historia de la aviación. Como lo vinieron diciendo mis compañeros, pues ya se ha mejorado bastantes cosas en las cuales pues deben de tomar en cuenta cada empresa que está dedicada a este sector, que es el aeroportuario. Pues de nuestra parte sería todo. Le agradecemos el tiempo prestado y siga teniendo una excelente tarde.